a la iglesia de Pérgamo. No sé si alguien ha tenido la curiosidad de leer el pasaje anteriormente. ¿No? Pues yo lo estuve leyendo, como es lógico, normal, pero llevo como una semana por ahí leyéndolo y meditando en él. Y la verdad que cuando lo leí la primera vez estaba trabajando y llamé a mi mujer y le dije, oye, esto que dice aquí es muy fuerte. Y estuvimos viéndolo, luego me fui a otra versión, a la Nueva Traducción Viviente, y pude ver que realmente no era tan fuerte como en la Reina Valera parecía. Y después, ya estudiando a fondo el pasaje, me di cuenta realmente que no es tan fuerte. Voy a leerlo y de ahí vamos a hacer un poco de memoria de lo que hemos visto en esto, anteriormente en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Esmirna. Un poquito hacemos memoria y nos metemos al pasaje. En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 12, del 12 al 17, podemos leer el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Es una profecía. Apocalipsis es un libro profético. Anuncia cosas que han de venir. También anuncian cosas que ya habían pasado. Pero la intención del libro de Apocalipsis es revelar cosas que habían de venir. Por tanto, se le conoce como una carta o un libro profético. Dice la palabra en el capítulo 12 del versículo 2 de Apocalipsis, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Palabra del Señor. Señor, ponemos este tiempo, este pasaje, este mensaje, Señor, a la iglesia de Pérgamo, Señor, delante de ti, Padre Santo. Señor, que lo que salga por mi boca, Padre, sea de edificación y sea conforme a tu verdad.
Señor, no quiero ser yo diciendo cosas que me parecen, sino que, Padre, pueda, Señor, hablar toda la verdad sobre este pasaje. Y, Señor, que pueda edificar a esta iglesia, Señor, porque es de lo que se trata, Señor, de que la iglesia pueda adquirir conocimiento de ti y puedan ser fortalecidos en su fe, en el conocimiento de ti. Gracias, ponemos esto delante de ti, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Empezamos hace 2 semanas atrás con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Recordamos que las palabras claves del mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso eran que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Hablábamos de que el primer amor de la iglesia, de los miembros de la iglesia, es Dios. El primer amor es Él, no es un amor, decíamos, no es un amor cronológico, como cuando tenemos la primera novia o el primer novio, ¿verdad? Que decimos, uy, mi primera relación, mi primera novia, eso nunca se olvida, ¿vale? Y como si hubiéramos olvidado algo que hay muchos que dicen, ay no, cuando yo tenía el primer amor en relación con Dios. Pues ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo sigues teniendo? Porque no es un amor cronológico. Es un amor de importancia. ¿Cuál es lo más importante que hay en tu vida, en mi vida? Y debe de seguir siendo todos los días ese primer amor. No hay otro que sea el primero, sino Cristo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, el Creador de todas las cosas. Y a ese primer amor es al que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Les dice a los efesios, arrepentíos y mirar de dónde habéis caído. Porque si no, quitaré, ¿qué iba a quitar? La lámpara, la luz, iba a quitar de en medio de ellos. Después hay un mensaje, el segundo mensaje es a la iglesia de Esmirna. Recordamos que Esmirna, el significado de ese nombre, de esa ciudad, significa mirra. ¿Os acordáis que cuando el Señor Jesús nació, cuando era bebecito, recién nacido, vinieron los reyes, los magos de Oriente, y les regalaron 3 presentes: oro, incienso y mirra. El oro, que corresponde con el rey que él era; el incienso, que corresponde con las oraciones que él iba a levantar al Padre en olor fragante; y la mirra, que era padecimiento, representa padecimiento. Porque la mirra es algo que cuando uno tiene padecimiento es como algo, como cuando te ponen anestesia, ¿vale? Te ayuda a pasar dolores cuando estás padeciendo. Mirra. El Señor Jesús tuvo tremendos padecimientos en la cruz, pero cuando le subieron en un palo una esponja que era como esa anestesia, la rechazó. Y esa mirra que los magos le daban tenía ese significado, los padecimientos que él iba a pasar.
Bien, pues la iglesia de Esmirna, era una iglesia que tenía padecimientos. Y la palabra clave de este pasaje era fidelidad. Fiel. Ellos eran fieles y el Señor Jesús les anima a que sigan siendo fieles. Y les profetiza que algunos de ellos van a caer en la cárcel para ser probados. Que perseveren en su fidelidad. Y nos metemos en la que hoy nos ocupa, que es el mensaje a Pérgamo. Bien, Pérgamo era una ciudad muy antigua. Estaba sobre un monte que tenía una altura de 300 metros, que no es poco. O sea, imaginaos un monte más bien como con cortados, 300 metros arriba, y en lo alto del monte una ciudad, con las paredes pintadas de blanco, como los pueblos de Andalucía. Esa era, pero esto en Turquía, no en Andalucía. Esa era Pérgamo. Era una ciudad preciosa. De todo lo que hay en Turquía, posiblemente la ciudad más bonita, más linda, más admirable. Te dejaba perplejo ver toda esa ciudad ahí arriba, en esa montaña. Fue una ciudad muy importante de la provincia de Asia, porque lo que hoy es Turquía, si alguien lo ha visto en un mapa, antiguamente y en la actualidad se le llama Oriente Próximo. En la antigüedad se le llamaba Asia, a toda esa zona de Turquía. Todo eso era Asia. Ahí empezaba Asia. Hacia el año 241 y hasta el 197 antes del Señor Jesucristo, fue una ciudad en pleno apogeo. Ahí vivió Pérgamo su máxima grandeza. Luego un rey de Pérgamo entregó la ciudad al Imperio Romano. Y a partir de ahí la gente empezó a adorar al emperador romano, a la diosa Roma. La ciudad de Roma la tenían como una diosa. O sea, y fijaos el desvío que hicieron los ciudadanos de Pérgamo. De pronto están adorando a hombres, emperadores romanos, o sea, a creación de Dios. Y a una ciudad. ¿Por qué? Porque fue lo que les dijeron los romanos que ocuparon Pérgamo, que tenían que hacer esas cosas. Y si no lo hacían, el procónsul romano que mandaba en la ciudad sacaba la espada y cortaba cabezas. Bueno, este es el contexto. Ahora vamos a ver, a desmigar el pasaje de este mensaje.
La iglesia en Pérgamo. La iglesia en Pérgamo no hay información bíblica de quién fue quien la fundó, cuándo, cómo. Tenemos los viajes de Pablo, en los viajes de Pablo en el libro de los Hechos, podemos saber cuándo se fundó la iglesia, las demás iglesias, muchas de ellas, las que fundó Pablo, por supuesto, pero hay muchas otras iglesias que se fundaron, pero no fue Pablo quien las fundó, fueron otros creyentes que el Señor los llevó y los usó para fundar esas iglesias. Pérgamo, no hay una referencia sobre realmente quién fue, quién estuvo allí, quién llevó el evangelio y quién formó la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de dos filos? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Pero, ¿y por qué? ¿Por qué habla el pasaje de que el que tiene la espada aguda de dos filos? Como estaba diciendo antes en el contexto, el procónsul romano gobernaba Pérgamo con el poder de la espada. El que no hacía lo que decía el procónsul, entonces le tenían miedo a los romanos y al procónsul. Y cualquier cosa que los romanos decían que se debía hacer, los ciudadanos de Pérgamo, lo hacían. Pero la iglesia no. Y entonces en el mensaje el Señor habla de algo que está afianzando a ellos, les está queriendo decir, sí, el procónsul puede cortaros el cuello, pero yo soy el que tengo la espada aguda de dos filos. Yo soy el que tengo el poder. Yo soy el poderoso. A mí es que realmente tenéis que temer. Porque no solamente puedo quitarte la vida en esta tierra, sino también puedo matar el alma. Así que no tengáis miedo del procónsul. Si os puede matar, quitar la vida, pero el alma no va a poder matar. Y más si lo hace por mí. Cuando a un creyente, por el nombre del Señor Jesucristo, como a Esteban, por ejemplo, que lo apedrearon, ¿qué vio antes de morir Esteban? El cielo abierto y a Dios. Tuvo esa visión. Y ahí terminaron de apedrearle y de matarle. Quiere decir que Dios es poderoso. Él tiene una herramienta, Él tiene un arma más poderosa que cualquier hombre. Por eso está hablando de una espada aguda de dos filos. También recordamos ese pasaje en Hebreos 4 que dice que porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. ¿Utiliza el Señor Jesucristo espadas? ¿Realmente? No. La espada del Señor Jesucristo es su palabra. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. La palabra de Dios entra en nosotros y empieza a transformar nuestras vidas. Y lo que no podemos nosotros dejar de hacer, la palabra nos lleva a dejar de hacer. Ella es la que tiene poder. Por ella es que se creó el firmamento,
que se creó este mundo por medio de la palabra. La palabra tiene poder. Por eso es importante que estemos aferrados a la palabra, que no dejemos de leerla, que si no lo entendemos, que investiguemos a ver qué quiere decir. La palabra nos va a llevar al propósito que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. En Mateo 28, 16, Mateo 28, 16, y hasta el 18, vamos a leer este pasaje. Dice Mateo 28, 16. Bueno, lo voy a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, donde el Señor Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir potestad? En la palabra griega, en el original, exousia significa poder y autoridad, libertad de acción, derecho absoluto a actuar con todo poder, sin ningún tipo de restricciones. Es decir, Jesucristo se ganó. ¿Por qué se lo ganó? Cumplió la ley. Cumplió el propósito de Dios, del Padre. Entregó su vida, entregó su sangre por toda la humanidad. Iba a decir por nosotros, no, por nosotros y por toda la humanidad. Y nos acercó al Padre. Rompió la barrera que se levantó entre Dios y el hombre cuando los primeros hombres desobedecieron y tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa barrera se rompió. Jesucristo la rompió. Y a partir de ahí, Él es digno. Y el Padre le dio toda potestad en la tierra y en el cielo. O sea, en toda la creación. En toda la creación. Y entonces les dice a sus discípulos: no temáis. ¿Qué temor tenéis? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a continuación les dice: por tanto, ¿por qué? ¿Cuál es el por tanto? La potestad que les es entregada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y esto es un mandamiento que el Señor le da a sus discípulos y por extensión a nosotros también.
Ahora, pregunto, si no le hubiera sido dado al Señor la potestad en el cielo y en la tierra, ¿hubiera podido decir estas palabras que os envió? No. No hubiera tenido la autoridad suficiente para poder enviar a sus discípulos. Pero el Padre delegó esta potestad en él. Y entonces él ya, antes de morir y resucitar, él tenía que ceñirse a todo lo que el Padre le decía. Después de haber muerto y resucitado, él tenía la libertad y la potestad de hacer lo que estimaba necesario. Por eso dice, derecho absoluto a actuar con todo el poder, en el significado de esa palabra en griego. Muy bien, pues eso es la espada aguda de dos filos. Él utiliza con poder su palabra y lo que él dice se cumple. Todo. ¿Veis una promesa en la palabra? Se cumple. Se cumple. Podéis tenerlo por seguro. Bien, vamos a continuar. En el versículo 13 hay una frase que le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. Dice, moras donde está el trono de Dios. Yo cuando leí esto dije, wow. Sí, perdón. Moras donde está el trono de Satanás. Yo cuando le leí esto dije, wow, pues esa iglesia tenía un problema tremendo. Pero no, hermanos, no era exactamente que Satanás estaba metido en la iglesia, no. Cosas curiosas, que uno si no investiga pues no lo sabe. Dice, esta iglesia moraba en el lugar donde el gobierno de Satanás era más fuerte y es más fuerte hoy en día también. Donde Satanás ejerce mayor autoridad. Jesucristo, el resucitado Señor, sabe dónde estaban habitando ellos. Estaban habitando en esa ciudad donde Satanás tenía el trono de la zona oriental del mundo. ¿Dónde tenía Satanás el trono de la zona occidental? En Roma. En Roma. Y lo sigue teniendo. Satanás tiene dos ciudades en el mundo donde tiene su trono. Roma y Pérgamo. Ahí en Pérgamo, donde Satanás se había establecido su sede, la actividad satánica, había una actividad satánica impresionante, impresionante. Y ellos tenían que vivir ahí, ellos no se podían ir de allí, tenían que aguantar allí, tenían que guardar la fe de Dios, tenían que guardar el nombre de Dios y tenían que soportar toda la actividad satánica que había en esa ciudad. Algo impresionante. ¿Sabéis? Yo he ido, bueno, claro que lo sabéis, yo he estado en las prisiones. Las prisiones son no de Satanás, pero de algún gobernador de las tinieblas son el lugar donde algún
tipo de demonio o algún tipo de diablo tiene un trono, tiene autoridad. Es tremendo. Los chavales que están allí, que vienen al culto, te lo dicen. Esto es imposible. Esto es imposible. Cuando no es uno, es otro. Si no te defiendes, entonces vienen todos y te pegan. Digo, no, pues no te pelees, les decía, no os peleéis, obviarlo, iros para otro lado cuando vengan a buscaros. No podemos hacer eso, porque entonces están pegándonos siempre, nos quitan los zapatos, nos quitan la ropa. Y yo les animaba, no les podía decir, pues dale tú también un bofetón. No les podía decir eso. No, confiar en el Señor. Iros a vuestra celda, decirle al funcionario que os abra la celda y os metéis allí. Tremendo, tremendo. Los que estaban buscando del Señor en las prisiones, tanto en Navalcarnero como en la prisión de Alcalá Meco, todos coincidían en lo mismo. Pastor, es imposible. Es imposible. Y esto es una realidad. Hay lugares donde Satanás tiene su trono, donde los gobernadores del mal, de las tinieblas, tienen su trono, donde todo el ejército, todo el staff satánico están organizados y tienen su autoridad y su poder también. Pues esta gente estaba viviendo en una ciudad que estaba rodeada de todo eso. Y ellos estaban obligados a adorar, a sacrificar y a adorar a la diosa Roma y a todo lo que los romanos, los dioses romanos y a toda la cultura romana tenían obligados. Pero ellos no lo hacían. Ellos no lo hacían. Dice en el 13b, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. El Señor reconoce. El Señor reconoce y sabe que ellos no han entrado en esa dimensión, ¿verdad? Y nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, nos damos unos rebalones y hacemos cosas que hacen en el mundo. Ahora no comen de lo sacrificado a los ídolos, ahora no se come de eso. Pero ahora hay otras formas de idolatría. Van transformándose conforme a los tiempos, conforme a las culturas, conforme a todo se va transformando. También las idolatrías hoy en día no son las mismas que hace 2000 años o atrás. Han sido nuevas y nos siguen. Por eso yo soy muy cuidadoso con algunas cosas que a vosotros os puede parecer sin importancia, sí, pero que realmente puede tener importancia. Y tenemos que cuidarnos de guardar el nombre del Señor Jesucristo y de no negar su fe. Dice el 14a, pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, había cosas que estaban bien, que estaban haciendo bien, que estaban cumpliendo, pero había otras que no estaban bien. Vamos a
a volver a leer el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esto de pocas, los que sois de Colombia, cuando mi mujer dice unas pocas de cosas, quiere decir no que sean pocas, que son muchas. Es como no, muchas. Bueno, no, aquí son unas pocas. Son pocas, no son muchas. Tengo unas pocas cosas contra ti, el Señor Jesucristo contra la iglesia de Pérgamo. Que tienes ahí, ¿a dónde es ahí? En la iglesia. En la iglesia. Estás permitiendo ahí, en la iglesia, en el conjunto de los que se están congregando, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Somos nosotros hijos de Israel? No somos hijos de Israel genéticamente, pero somos hijos de Israel adoptivos, sí, sí. Muy bien. Entonces, nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios, como hijos de Israel, en este tiempo, que venga un Balac y nos lleve, nos convenza, nos haga tropezar con cosas del mundo. Claro, claro. Podemos ver unas pocas de iglesias haciendo cosas que no tienen por dónde cogerlas en la Biblia. No vamos a nombrar ninguna de ellas, no vamos a criticar a nadie. Pero realmente hay que ser cuidadoso, porque alguien me estaba diciendo antes, me parece que era Janet, me estaba diciendo cómo habían transformado, sí, tú estabas diciendo aquí, cómo habían transformado el significado de la palabra negocios. Cuando el Señor Jesucristo con 12 años, cuando le vienen José y María a buscarle, que se había quedado en el templo, pero hijo, que en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba negociando con los sacerdotes y con la gente del templo? No, estaba en las cuestiones de la palabra. Pues hoy en día también tenemos gente que viene y nos habla de negocios. No, nuestros negocios son espirituales, no son negocios de este mundo. Hombre, si me quiero montar un negocio, por ejemplo, de limpieza, yo tuve un negocio de limpieza hace unos años atrás. Bueno, vale, pues móntatelo, pero vas a trabajar mucho. Entonces, este Balaam, que era, ya hablamos de él también cuando Éfeso, que era, hermano, diccionario, es mi diccionario, Pablo. Balaam era padre de Jezabel, ¿verdad? Ciertamente. Balaam era padre de Jezabel. Era una familia estupenda. Este Balaam, esta Jezabel, este otro que hemos dicho aquí, este Balac, un tal Nicolás que fue más tarde, por eso habla también de Nicolaitas. Eran extraordinarios. Balaam sacó unas enseñanzas, unas doctrinas que llevaban al pueblo de Israel a tropezar. Os podéis imaginar, doctrinas y enseñanzas satánicas.
Jezabel, el espíritu de Jezabel es un espíritu que entra en la iglesia, en muchas iglesias, y mejor no lo voy a decir, para que nadie se moleste. Pero es algo malo para la iglesia, el espíritu de Jezabel. Bien, ¿cuál era el tropiezo que los hijos de Israel, en el que caían los hijos de Israel? Comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué significa comer de cosas sacrificadas a los ídolos? Idolatrar. Entrar en la idolatría que ellos otros estaban haciendo. Si tú participas de lo que se ha sacrificado a los ídolos, estás idolatrando a ese ídolo. Si comes de esa carne que se ha ofrecido. Eso por un lado. Y por otro lado, cometer fornicación. Cometer fornicación. ¿Qué es la fornicación? Sexo ilícito, sexo fuera del matrimonio. ¿Y eso le gusta a Dios? Pues no. Si le hacían tropezar al pueblo de Israel, es que a Dios ni le gustaba una cosa ni le gustaba la otra. Y dice en el 15, y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vale. Esto se cree que eran partícipes de valores como el homosexualismo, ya en aquellas épocas, la fornicación y la idolatría. O sea, eso era lo que introducían los nicolaitas en la iglesia. Nicolás se cree que era uno de los 7, se formaron un grupo de 7 en Hechos para servir las mesas, y en ese grupo estaba un tal Nicolás. Se cree que es este Nicolás que se desvió y empezó a enseñar incorrectamente y a hacer grupos en los que enseñaba todo lo contrario que enseñaba el Evangelio. Este tal Nicolás. De ahí se cree que vienen los nicolaitas. Ok, perfectamente. Pues lo mismo. Pero yo ayer encontré un comentario donde iba un poquito más allá sobre esos valores. Homosexualismo, o sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, etcétera, como nos está pasando hoy en día. La fornicación, o sea, lo que está pasando hoy también en día, y la idolatría. O sea, las mismas cosas que enseñaba Balaam. Las mismas cosas que enseñaba Balaam. Porque de ahí es que Nicolás, los nicolaitas, de ahí es que sacaron esa doctrina de Balaam, de este tal Balaam. Muy bien, pues esto es algo que parece ser que en la iglesia de Pérgamo ellos permitían. Sí, guardaban el nombre de Jesús, guardaban la fe del Señor. Pero estaban pasando estas cosas y estaban todos acomodados, toleraban todas esas cosas. Supongo que habría
porque antiguamente, ahora hay un pastor en las iglesias. Depende del tipo de iglesia, pero antiguamente había un consejo de ancianos que junto con el obispo, que era un obispo, ahora se llama pastor, pero era un obispo, junto con el obispo dirigían la iglesia. Pero esta gente, no sé si es que tal vez el conocimiento que tenían de Dios y del Señor Jesucristo no era suficiente como para saber que todas esas cosas que había en la iglesia no se podían permitir. No sé si era eso. No sé si tal vez fuese que tenían temor de que esa gente les pudiera denunciar de que ellos no adoraban a los dioses romanos. No sé si tal vez fuera eso. Pero lo cierto es que en la congregación había estas cosas: inmoralidad sexual, idolatría, fornicación. Yo pienso que es mi forma de verlo. Yo no puedo echar a nadie de la iglesia. A nadie. Ahora, puedo hablar con esa persona si es que realmente tenemos la certeza de que alguien está haciendo eso, alguna de estas cosas, llamarlo y forzarlo. Forzarlo a que deje hacer esas cosas. ¿Sabéis? Hay un pasaje en Lucas 14 que habla de que a los siervos que vayan y fuercen a la gente a entrar en el reino de los cielos. Digo, pero bueno, ¿cómo vamos a forzar a la gente? Esto no... Digo, a ver, esta palabra tiene que tener algún significado que Reina Valera lo tradujo y puso forzados, pero... Y entonces me voy al diccionario de griego y busco la palabra forzarlos, y entonces me pone anancazo. Los griegos le llamaban a esto anancazo. Oye, anancazo. ¿Qué significa anancazo? Poner una necesidad que oprime, que compunge por argumentos y amenazas persuasivas. Es decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en fornicación? ¿Sabes dónde vas a ir? Vas de cabeza al infierno. No vas a estar en la gloria de Dios. ¿De qué te sirve estar aquí? Estás perdiendo tu tiempo. Si no estás escuchando el mensaje del Evangelio, la vida eterna que Dios nos ha prometido, en la que creemos y en la que tenemos nuestra esperanza, y no sabes que la fornicación es en contra de Dios, el adulterio es en contra de Dios, la idolatría es en contra de Dios. Deja de hacer esas cosas. Arrepiéntete, es la palabra. Arrepiéntete. Porque arrepentimiento significa cambio de mente. Cambio de mente. Paranoia. Metanoia, perdón. Paranoia es otra cosa. Metanoia. Meta, cambio, noia, mente. Cambio de mente. Cambiamos la mente y ya no pensamos en las cosas que nos van a llevar a donde no interesa. Por eso el Señor Todopoderoso, el Señor Jesucristo,
tienen algo en contra de la iglesia. Chicos, estáis permitiendo todas estas cosas en la iglesia. Por lo tanto, arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice el Señor. ¿A quién? Al ángel de la iglesia. Arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto. ¿A qué? ¿A darte caramelos? No. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la palabra. Pero tal vez para decir, mal siervo infiel, fuera. Porque Él es el que lo puede decir. Yo no. Yo no. Él es el que manda aquí. Dice el 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido es algo que está, vamos a leerlo, en Éxodo 16, 14, 15. Éxodo 16, 14 y 15. Dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan de Jehová, os da para comer. Es el pan que Jehová os da para comer. Está diciendo el Señor Jesucristo que al que venciere, daré a comer el maná escondido. El maná que solamente los hijos de Israel comieron. El maná que los mantuvo durante 40 años en el desierto. Cosa gloriosa el maná. Ya estaban hartos de comer maná ellos. Wow, yo no me hartaría nunca. Algo que el Señor te da todos los días. El maná. Sí, Señor, dame maná todos los días. Quiero comer de tu maná, Señor. Y continúa y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué le va a dar al Señor, el Señor? ¿Qué le va a dar el Señor a aquellos que se arrepienten, de estar haciendo las cosas mal y que venzan y que vencieren? ¿Qué les va a dar el Señor? Revelación. ¿Qué es esto de una piedrecita blanca? Con un nombre. Y que solamente el que lo recibe lo sabe, los demás no. Es revelación de Dios. Esa es la piedrecita blanca. Hermanos, ¿no sabéis lo extraordinario que es que el Señor te dé espíritu de revelación? A lo mejor alguno de vosotros lo tiene, gloria a Dios. Pero si no, que lo pida. Sabiduría y revelación, que lo pida.
porque es necesario para poder conocer al Señor y poder saber cuál es el propósito y cuáles son todas las cosas, para podernos mantener firmes en la fe. La revelación de Dios. No es porque te metas la Biblia en la cabeza. No. Puedes leerte 8 veces la Biblia y no entenderla. Y puedes leerla una vez y entender todo perfectamente, todo significado espiritual. Yo quiero que el Señor nos dé a todos esa piedrecita blanca a cada uno de vosotros con ese nombre, y que cada uno de vosotros pueda conocer, pueda saber. Porque por mucho que yo te diga, si Dios no te lo revela, no estamos en nada. No estamos en nada. En conclusión, hermanos, Dios exige que seamos radicales. Hay algunas personas que no les gustan la palabra radical o radicalismo, pero realmente la palabra radical significa ir a la raíz de las cosas, ir a lo importante y guardar lo importante. Radical espiritualmente para conmigo, no para con los demás. No voy a aplicar mi radicalismo a los demás. Lo aplico yo en mi vida. Cuando recibo revelación de Dios. Radicales. No permitimos que entre el que vive ahí afuera, el que tiene el trono ahí afuera, que no es el Señor. El que gobierne aquí en esta ciudad, que no sé quién es. En el mundo. En nuestras vidas gobierna Cristo. No a nuestras idolatrías de nuestra época, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos y mirar qué puede ser lo que nos tiene enganchados. La novela de las 3 de la tarde, lo que sea. Cualquier cosa que te esté apartando del Señor. No a Dios y a las riquezas. Quiero decir, si estás con Dios, no puedes anhelar a Mamón. ¿Sabéis quién es Mamón? El Dios del dinero. El Dios del dinero. No podemos estar. Son incompatibles. Dios y las riquezas son incompatibles. Hombre, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que pagar el alquiler, ¿vale? Pero no de una manera avariciosa. Muy bien, como está diciendo la hermanita Shirley. No a Satanás. Dios quiere todo. Dios quiere todo de nosotros. Porque Él va a intervenir con poder, con espada, y nos dará la piedrita de la promesa. Amén. Gracias te damos, Señor Todopoderoso, por esta palabra, Señor. Por esta palabra que nos abre los ojos, Padre, para impedir de que las cosas que no son del reino de los cielos no entren en este lugar, no entren en nuestras vidas, Señor. Nosotros queremos mantenernos, Señor,
conforme a tu enseñanza, conforme a tu palabra, Señor. Queremos que seas tú el que gobiernes en esta congregación, Señor. Queremos, Señor, que tú seas la cabeza de esta congregación, Señor. Nosotros somos el cuerpo que obedece a esa cabeza, Señor. Y para ello necesitamos, Señor, revelación, sabiduría, Señor. Así pues, en esta mañana, Señor, no solamente retenemos tu santo nombre y guardamos la fe que tú nos has dado, Señor, sino que te pedimos que nos lleves más allá, Señor, en el conocimiento de ti, para poder ser esos siervos, Señor, que tú necesitas y quieres que seamos. Nosotros encantados, Señor, yo estoy encantado, Padre, de servirte. Y todo lo que tú quieres que yo haga, quiero hacerlo. Algunas veces no lo hago, Señor, perdóname. Pero ayúdame, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, a ir creciendo, a ir siendo transformados, a ir, Señor, a fortaleciéndonos espiritualmente, que nuestra musculatura espiritual, Señor, nos lleve, Señor, a tener un comportamiento del bien. Señor, que podamos vencer a lo malo con el bien. No que venga lo malo y nosotros le contestemos con lo malo también. No nos dejemos llevar de lo malo, Señor, sino que venzamos con el bien el mal, Padre. Que todo lo que nosotros demos sean buenos frutos, Señor, dignos de ti, conforme a ti, Señor. Para que, Señor, los que están por ahí nos miren y digan, mirad, estos hablan de Cristo, pero hacen el bien. Queremos, Señor, antes de abrir nuestra boca con palabras, queremos, Señor, que se vea el fruto, que se vea el fruto de nuestra vida, de nuestras acciones. Señor, ayúdanos, porque esto es lo importante. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que ha sido de bendición para nosotros y que continuemos, Padre, aprendiendo de ti cada día. Gracias, Altísimo Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. A ti sea la honra, la gloria y todo el honor. Amén. Amén. Hermanos, nos saludamos, nos bendecimos y que tengáis una excelente semana. Amén. Estaremos Melba, orando por las mañanas, ¿verdad? Bueno, tenemos un par de días que vamos a estar fuera en